primero preguntarte qué sensación tienes al entrar aquí. Pues para mí es un sitio bastante especial porque cuando fueron los atentados yo aún no lo había dicho, pero estaba embarazada. Y cuando uno se queda embarazado pues tiene como el deseo, ¿no?, de dejarle a sus hijos un país en paz, ¿no? Y yo siempre he tenido el tema del terrorismo como algo, dice, joder, ¿qué país le vamos a dejar a los hijos, ¿no? Y yo ese día, el día de la manifestación especialmente, me calé porque llovía muchísimo y claro, no puedes estar con un paraguas. Yo pensaba que mi hijo se iba a resfriar, ¿no?, que estaba embarazada de casi 4 meses. Y fue un día muy triste, fue un día tristísimo. Entonces después cuando ya se construyó esto viene con el crío aquí a verlo. Entonces siempre me sobrecoge porque siempre ¿sabes? Me trae una sensación de amargura, de un sentimiento muy profundo, de amargura, de un pesar grande, ¿no? ¿De qué manera te enteras de la noticia cuando...? A ver, yo estaba entonces presentando Espejo Público. Y ese día yo estaba librando porque se trabajaba el sábado y el domingo, entonces después librábamos 2 días seguidos, creo recordar que era lunes y martes o algo por el estilo. Y entonces yo me entero, pues porque claro, estás todo el día viendo la tele y tal, y veo por la mañana en la 1 un avance que había habido un ataque terrorista. De esos hemos vivido muchos, ¿no? Los que somos un poco veteranos hemos vivido muchos. Entonces, lo que pasa es que rápidamente nos empezamos a dar cuenta de que las dimensiones de aquello no era natural. Mi marido, que también es periodista, pues nos quedamos un poco sorprendidos, ¿no? Y entonces yo oí que lo primero que escuché fue que había habido un bombazo en Vallecas. Y claro, yo soy de Vallecas. Y pensé rápidamente en mi madre, ¿no? Y entonces le llamé por teléfono y dice, no, yo he oído la explosión, he oído perfectamente otra explosión después, pero aquí no ha sido nada. Mi madre vive en una zona que está muy alta y entonces lo oyó perfectamente, claro, las explosiones de las estaciones de Vallecas. Y yo, no sé, algo me dijo que era muy grande, ¿no?, que era muy gordo lo que estaba pasando, y a pesar de que era un día libre, yo me fui para la redacción. ¿Y qué ambiente encuentras allí en la redacción cuando llegas? Pues la cosa está bastante complicada, porque cuando yo llego a la redacción ya se sabe que no es un atentado normal, ¿eh? Ya todo el mundo sabe que lo que ha ocurrido no es un atentado más, y ya ha salido Ibarretxe, creo recordar, a decir que esto no parece que sea cosa de ETA. Claro, si no es cosa de ETA, ¿de quién carajo puede ser cosa, no? Y el gobierno dice que es cosa de ETA. Y entonces a partir de ahí el día fue rarísimo porque estábamos informando, pero también había un desbarajuste tremendo en la ciudad, había mucho caos informativo, hasta que se organiza un poco el tema y se empiezan a llevar a las víctimas al parque ferial. Aquí se viven momentos, escenas terribles. Empezamos a recibir de colaboradores, gente que empieza a grabar y que nos lo empieza a mandar, empezamos a recibir escenas que son impropias de un atentado, ¿no?, que hemos visto muchos. Bueno, pues esto era completamente impropio, era algo muy extraño. Primero el método, las mochilas, todo esto era muy raro, ¿no? Y entonces fue un día muy extraño. Yo no tenía nada que hacer, digamos, en la redacción, porque estaba en Espejo Público entonces, pero fue un día extraño, fue un día raro, ¿no? Otros hemos vivido muchos atentados, como los atentados de Vallecas. Hemos vivido otros atentados, no tiene nada que ver. Era algo raro, desmentidos permanentes, el gobierno que salía, que decía que había sido ETA. Sí, luego Tegui también diciendo que ETA no tiene nada que ver. Sí. Y ya las televisiones internacionales fueron las primeras que empezaron a decir que esto podía ser obra de Al Qaeda, ¿no? Que a nosotros, la verdad que a la mayoría de nosotros Al Qaeda es como que sonaba un poco raro, Al Qaeda en España. Es que no era, no sé, no nos lo esperábamos, y yo creo que casi todos los periodistas nos pilló con el pie cambiado. Sí. Al día siguiente estuviste en la manifestación y estuviste codo con codo. Yo lo que recuerdo más de los atentados, porque no tuve que venir aquí, lo que recuerdo fue especialmente ese día. Claro. La manifestación la convoca el gobierno, que es algo que yo creo que no haya pasado nunca, y Antena 3 decide darle una gran cobertura.
Y entonces venimos bastantes periodistas a hacer la transmisión de la manifestación y nos organizamos cada uno por plazas, ¿no? Entonces, si no me equivoco, creo que Susana Griso estaba en Colón, Roberto Arce estaba en Cibeles, Lourdes Maldonado en Neptuno, sí. Y yo estaba aquí en Atocha. Estaba justo allí, un poco más para allá. Estaba pegada al túnel que sale. Y bueno, pues esperábamos una manifestación, pero ya esos días en Madrid fueron muy extraños. Sí. Fue todo muy raro y muy complicado. Ya nos tuvimos que venir en tren, porque ya el tráfico esos días era bastante caótico, pero además es que se esperaba tanta gente que llegar iba a ser imposible. Entonces nos vinimos en tren, que es algo... Casi 2,5 millones de personas acudieron a... Más de 2,5 millones, sí. Madrid tiene 4 millones de ese es el dato interesante, ciudadanos, ¿no? Que fue casi más de la mitad de los ciudadanos de Madrid. Yo había estado también en manifestaciones como la de Miguel Ángel Blanco, había estado en algunas otras manifestaciones y no hay, o sea, son manifestaciones muy grandes. Pero nunca había cubierto una, o sea, siempre había ido como ciudadana, nunca había ido a trabajar. Y esta vez fue algo que nos sobrepasó a todos. Claro, eso es lo que queríamos saber. Yo recuerdo especialmente que cada vez que me daban paso, claro, la cabecera de la manifestación tenía que venir desde Colón. Más o menos. Y cada vez que me daban paso me preguntaban, ¿se ve ya la cabecera de la manifestación? La cabecera de la manifestación no podía venir. Era no llegaban y yo decía, yo no les veo. Estaba justo delante que veía hasta el Prado y no los veía. No llegaban a llegar nunca. Claro. Y fue algo muy especial porque periodistas y policía y manifestantes, había una sensación de solidaridad difícil de explicar, porque se decía la gente, no estamos todos, faltan 200. Entonces se pensaba que eran 200 y los gritos eran contra el gobierno, porque estaba mintiendo. O sea, ya había la sensación, la ciudadanía ya tenía la sensación de que les habían engañado, pero además había una sensación de unidad de todos, por algo que todavía era inexplicable, todavía no se sabía qué había pasado. Fue un poco... Fue muy especial. Yo reconozco que también estaba muy sensible. Claro, pero... teniendo en cuenta además el estado en el que estabas, ¿de qué manera consigues hacer fuerzas de flaqueza y sacar fuerzas de flaqueza y superar esa situación? Mira, ese día, y hacer el trabajo? Ese día yendo a trabajar, yo voy a trabajar por la M40 y siempre hay mucho atasco. Y ese día veías a la gente llorar en los coches, en el atasco. O sea, mirabas al de al lado, claro, todos íbamos oyendo noticias, y mirabas al de al lado y veías a la gente llorar en los coches. O sea, y yo confieso que lloré en el coche, ¿no? Pero cuando te pones a trabajar, te pones el traje de periodista y eso, digamos que ves en blanco y negro lo que está pasando, ¿no? Aún así, me acuerdo que la gente me daba las gracias. A los periodistas nos daban las gracias. Es que fue algo muy especial. La gente que se estaba manifestando querían dejar constancia de que estábamos todos menos 200, claro. y que estaban allí para condenar el terrorismo, sea cual sea el origen de ese terrorismo, ¿no? Y entonces nos daban las gracias. Que yo he trabajado muchas veces, nunca me han dado las gracias, y sin embargo ese día me las daban, ¿no? Y yo tenía por dentro, profesionalmente hablando, la sensación de voy a ser capaz de transmitir todos los sentimientos que estoy percibiendo aquí, porque era muy difícil. Era mucha gente, seguía llegando gente. Cuando ya la manifestación ya se decía por la radio, por favor que no venga más gente, seguía llegando gente. Yo estaba subida en una unidad móvil, ya os dejaré la foto para que lo veáis, y la gente seguía llegando, seguían empujando los túneles para entrar, se seguía llenando. Yo pensé que los túneles no se iban a llenar y se llenaron. Debajo estaba lleno de gente, estaba lleno arriba, estaba lleno debajo. Y todo el mundo te decía, gracias, decid que esto, decid lo otro. Y tú te sentías con una responsabilidad tremenda por contar eso que estaba pasando. Y llegarían a ti muchos testimonios, imagino, aquel día. ¿Y cuál fue alguno que te calara profundamente? Del día de los ataques recuerdo especialmente un chico, no me quiero equivocar, yo creo que era ecuatoriano, que se pasó toda la mañana ayudando a la gente.
y luego le entrevistó a alguien en el estudio y fue, ¿sabes? Me dejó muy... O sea, él había resultado herido, pero levemente, y él se pasó toda la mañana ayudando. Y cuando terminó el programa se echó a llorar, ¿no? Se vino abajo y ya se echó a llorar, llevaba mucha tensión. Y luego me llamó mucho la atención, y esto quiero que se entienda en su justa medida, me enterneció y me hizo llorar ver gitanos en la manifestación. Porque yo nunca había visto gitanos en ninguna manifestación. Pero es que había gente de todo el mundo, es que turistas, personas que no eran españoles, que no les importaba, no les importaba. Claro. Pero había gitanos. Y yo me acuerdo que había un grupito cerca de donde yo estaba que me decía: Morena, cuenta lo que está pasando, Morena. Y muy llamativo que una comunidad como la gitana, que no digo que sean que no sean altruistas o solidarios, sí, pero digo que no es frecuente verles en este tipo de cosas, pues también estaban, ¿no? Estaban todos, o sea, todos los madrileños que pudieron, yo creo que se echaron a la calle y vinieron. Y también todos sabemos cómo es el mundo del periodismo y que muchas veces hay codazos por una buena foto, por una buena imagen, pero aquel día, ¿cómo estaba el mundo del periodismo? Aquí no lo hubo. Yo creo que este atentado, el de los atentados y luego el de la manifestación, nos pilló a los periodistas con el pie cambiado. Porque esos días descubrimos también el poder de la sociedad civil, ¿no? Y cómo se organizaron los famosos SMS de Pásalos, cómo la gente, sin tener que hacer mucho llamamiento, fue a las manifestaciones, cómo teníais que ver las colas que se formaron para donar sangre. O sea, es que desde los hospitales hicieron llamamientos para que no fuera más gente, porque realmente, o sea, estaban atendidos. La sociedad se organizó, la sociedad se impuso, y yo creo que aquel día los madrileños aprendimos mucho de cómo organizarnos, pero yo creo que en general los españoles aprendimos mucho del dolor, ¿no? Sí. Además, aquel día, como decías antes, José María Aznar llamó personalmente a los medios, dijo que esto era un atentado de ETA. Eso también era algo inédito. Claro, y de qué manera, desde la manifestación, imagino que tendrías que estar en constante comunicación con la redacción, incluso a la hora de retransmitir las consignas que allí se decían, porque muchos gritaban no a ETA, muchos gritaban también consignas en contra de Al Qaeda, por mucho que nos sorprendiera. ¿Y de qué manera se controlaba la información? O sea, ¿cómo decías? Yo tengo que decir, en honor a la verdad, que nunca en mi vida profesional nadie me ha dicho lo que tenía que decir. Si tengo que ser sincera. Otra cosa es que yo me haya autocensurado, pero a mí nadie me dijo que tenía que decir. Y dije lo que veía y lo que oía, y iba contando lo que tocaba, pero nunca nadie me dijo lo que tenía que decir, nunca. Al contrario, o sea, me dijeron: hay que transmitir esto, tú aquí, tú allí. A mí nadie me dijo nada, y yo conté lo que oía y lo que veía, y conté las consignas que se daban, y conté fuera ETA y fuera Al Qaeda y fuera el terrorismo, y sobre todo yo lo que más recuerdo es el no estamos todos, que faltan 200. Era un día muy lluvioso y los periodistas, que nos ponemos muy cursis esos días, decíamos que Madrid llora, ¿no? Sí. Pero es que es verdad, es que veías a la gente llorar. Mira, yo lo recuerdo y me emociona. Sí, claro. Porque hubo mucho dolor esos días en Madrid. ¿Ha cambiado en algún modo tu manera de hacer periodismo desde aquel día? ¿Hay algo que te haya tocado tan profundamente como para decir? No, nunca. O sea, yo creo que para todos los que trabajamos ese día fue un antes y un después. No ha habido nada. Recuerdo la guerra de Irak, recuerdo muchas coberturas, recuerdo muchas historias que hemos contado, pero para mí nunca ha habido nada como esa experiencia. Profesionalmente fue algo de unas dimensiones, no tengo palabras, no puedo. Y por último, nosotros somos estudiantes y te queríamos pedir un consejo, pero esperemos que sea el consejo que menos se utilice de los que hayas dado en tu vida, y es: si de aquí en adelante nos encontráramos con una situación como esta, ¿qué nos aconsejarías a la hora de trabajar? Pues lo de siempre, que hay que ser muy fieles a lo que ves, muy fieles a la realidad. De lo que se trata es de contar lo que veas.
En esas situaciones es muy difícil trabajar, sobre todo si llegas pronto al punto del atentado, ¿no? Y además tienes la dificultad de ¿qué hago? ¿Lo cuento o me pongo a ayudar, ¿no? Yo creo que hubo muchos compañeros, y conozco a alguno y creo que a alguno lo vas a entrevistar, que entre conexión y conexión se ponía a ayudar, ¿no? Porque es muy difícil no ayudar cuando ves otros seres humanos que están sufriendo, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que cumplir con tu obligación social, que es la de contar, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser personas, hay que ser buena persona y buen periodista. Y buen periodista es contar lo que ves y hacerlo llegar cuanto antes a tu medio. Ese es el mejor servicio que podemos dar, y después, si está en tu mano ayudar a alguien o salvar una vida, por supuesto, eso es lo primero, ¿no?